Echemos la cháchara a ver. El proceso que hemos estado desarrollando a través de nuestro curso ha sido un análisis de datos cuantitativos que se obtienen solamente con el análisis de una única variable. Por ejemplo, llegar y determinar que tenemos 40 datos, que tenemos 50 datos, podemos estar hablando de personas, ingreso de personas a centros comerciales. Podemos estar hablando de cantidad de mortalidad de niños porque una vacuna no funciona. Podemos estar hablando, por ejemplo, de las edades de los estudiantes dentro de un salón de clase. Cuando hacemos la relación de una sola variable, podemos llegar y hacer una representación numérica de gran cantidad de valores. Tener 50 valores, 80 valores, 100, 1000, 2000, 10.000, etc. Resulta que en estadística no todas las veces se presentan los procesos estadísticos de esa manera. En algunos casos, lo que suceda con una variable sucede porque otra variable está influenciando sobre ella. Por ejemplo, si estamos hablando de la atención que se tiene en un almacén, si yo coloco a cierta cantidad de personas a atender clientes, probablemente entre más personas yo coloque a atender, menor será el tiempo de que esa persona va a estar en el almacén. Entonces, lo que vamos a pensar de ahora en adelante es que hay ciertas relaciones entre variables que yo las puedo manejar de alguna manera. En matemática se acostumbra a llamar a esa relación de variables variable independiente y variable dependiente. ¿Qué significa la variable independiente? ¿Qué significa la variable dependiente? La variable independiente sucede cuando yo, a discreción, dispongo de cierta cantidad de cosas para que se hagan. En el caso que estábamos hablando de las personas de atención, pues yo digo, esas 3 personas necesito que vayan a atender a tal persona para que pueda salir lo más pronto posible del almacén. O, por ejemplo, si estamos hablando de vacunas, yo determino cuántas vacunas voy a distribuir, por ejemplo, en África, buscando de que la gran cantidad de personas que reciban la vacuna sean beneficiosas de la mejora dentro de la enfermedad que se está originando. Esa variable independiente yo la manejo a mi criterio. Yo digo 1, 5, 7, 9, 14, 20, 25, ya yo determino esa gran cantidad. Mientras que la variable dependiente sucede después de que yo haya aplicado mi variable independiente. Cuando yo digo, por ejemplo, que quiero determinar tiempos de respuesta, pues simplemente es verificar qué persona es la que está atendiendo en un call center. Saber si esa persona tiene manejo o no tiene manejo. Entonces yo digo, no, esta persona tiene apenas un mes en el call center. ¿Cuánto demoró? Demoró 1 hora atendiendo un requerimiento. Voy a colocar a una persona que lleva 3 meses. Probablemente en el momento en que se maneje el tiempo de requerimiento se demore 20 minutos. ¿Por qué? Porque depende el tiempo de permanencia que tiene la persona que está atendiendo para que la calidad sea lo más pronto posible atendida. Entonces, lo que nosotros vamos a pensar siempre es que al manejar el concepto de la variable independiente y la variable dependiente, es como si nosotros estuviéramos hablando de 2 variables que trabajamos mucho en nuestros estudios de bachillerato, y era la variable X y la variable Y. ¿Para qué nos servía la variable X y la variable Y? Normalmente a nosotros nos construían un plano cartesiano. Solo que nuestros planos cartesianos a nivel de estadística van a estar supeditados exclusivamente a la parte positiva del plano cartesiano. En algún momento nosotros en los cursos pasados, en las clases pasadas, hemos estado especificando algo muy claro, y es que no hay valores negativos dentro de la estadística. Por lo tanto, si yo hablo de un plano cartesiano, yo sé que desde el centro hacia el lado derecho o del centro hacia el lado de arriba, estoy trabajando los valores de X positivo y estoy trabajando los valores de Y positivo. Pero si me desplazo del centro hacia el lado izquierdo en forma horizontal, tengo los X negativo, ese no me sirve. Que del centro hacia abajo tengo los Y negativos, ese no me sirve. Y más aún, no puedo tomar, por ejemplo, valores de Y negativos con valores de X positivo. No puedo tomar los valores de Y negativo y los valores de X negativo, o no puedo tomar los valores de X negativo con los valores de Y positivo. Nosotros nos vamos a
ubicar exclusivamente en la zona positiva del plano cartesiano. Cuando nosotros manejamos dos variables, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un ejercicio, no le vamos a colocar enunciado, simplemente valores numéricos, donde tenemos cierta cantidad de información que se determina en términos de X y en términos de Y. Por practicidad para el trabajo que vamos a hacer ahora, pues los valores van a ser pequeños, pero eso no quiere decir que siempre van a ser de esa manera. Pueden ser valores de 2 cifras, 3 cifras, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que los valores de X van a ser los valores del 1 al 8. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos van a ser los valores de la variable independiente para el trabajo que vamos a estar haciendo. Y vamos a suponer que los valores de Y para esos resultados nos dieron los siguientes valores. Nos dio aquí 10, 10, 8, 8, 6, 5, 4 y 4. O sea, nos dieron cierta cantidad de respuestas en el momento en que se aplicó la variable independiente. Si yo llego y tomo esa información y la ubico en mi plano cartesiano haciendo una distribución adecuada del espacio para ubicar esos valores, pues simplemente lo que vamos a hacer es tener como una información clara dentro del plano cartesiano positivo que estamos trabajando, pero ubicado en términos de puntos. ¿Puntos por qué? Porque ya sabemos, por ejemplo, que para obtener este valor de 10, yo tuve que aplicar en la variable independiente el valor 1. Entonces, cuando yo llego y digo, si yo apliqué el valor 1, pues obtuve en Y un valor 10. Si apliqué el valor 2, obtuve también un valor 10. Si apliqué el valor 3, obtuve como respuesta un valor 8. Si apliqué el valor de 4, obtuve 8. Si apliqué el valor de 5, obtuve el valor de 6. Si apliqué el valor de 6, obtuve el valor de 5. Si apliqué 7, obtuvimos el valor de 4. Y 8, obtuvimos el valor de 4. Es difícil, digamos que mirar el hecho de que cuando estábamos haciendo nuestras gráficas a nivel estadístico, pues se veía claramente cuando hacíamos nuestras barras. Se divisaba fácilmente cuando hacíamos nuestro pastel. O de pronto decíamos, no, vamos a hacer nuestro polígono y sabíamos simplemente que cogíamos cada par de puntos y simplemente lo que hacíamos era unirlos. Aquí no se puede divisar de forma inmediata qué tipo de gráfica es la que yo puedo obtener. Precisamente porque los puntos están esparcidos en forma diferente. Ahora, pensemos, por ejemplo, que los valores de las variables fueran 50 datos. Entonces lo que vamos a tener es una gran cantidad de puntos. Y si lo miramos en términos visuales, lo que veríamos es algo que se llama una nube de puntos. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando vamos nosotros al campo y de pronto observamos así de frente, vemos como una nube de zancudos que están volando ahí. Pues esos zancudos son nuestros puntos, pero los vemos es como una nube que está ahí pendiente a ver qué es lo que va a suceder. Aquí va a pasar completamente lo mismo. Es difícil pensar que nosotros podemos llegar y decir, si tenemos una gran cantidad de puntos, podemos hacer una representación gráfica adecuada. Es imposible hacerlo. Por lo que le estoy diciendo, probablemente si yo cogiera aquí 50 datos, 50 puntos, pues lo que vería sería un gran trazado de líneas para arriba, para abajo, y entonces uno dice, bueno, pero ¿y ese comportamiento qué es? Ese comportamiento no es preciso y no es lógico para el trabajo que vamos a estar haciendo. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que la estadística dice, sí, tenemos como claro el hecho de que no podemos llegar y pensar que con esa información nosotros podemos hacer una gráfica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Crea un modelo que se va a llamar el modelo de regresión lineal. Lógicamente que los modelos, no importa el tipo de modelo que estemos trabajando, es un modelo que representa absolutamente el comportamiento general de cualquier proceso. Si yo utilizo, por ejemplo, el modelo de una línea recta, yo sé que en el momento en que trazo 3 puntos, por encima de esos 3 puntos puedo pasar una línea y no va a haber dificultad en hacerlo de esa manera. Aquí lo que vamos a pensar es en lo siguiente. Si yo voy a crear un modelo especial que se va a llamar el modelo de regresión lineal, voy a ubicar una línea por entre esa nube de puntos.
Para poderlo hacer, obligatoriamente tengo que señalar lo siguiente. Nuestro modelo parte del hecho de tomar una representación de una función lineal. Una función lineal está formada por una variable dependiente, está valorada por algo que se llama la pendiente de una recta, y la pendiente de una recta simplemente es el grado de inclinación. La recta puede estar así, o de pronto irse para el otro lado y verse de esta manera. Está la variable independiente y está el término independiente. El término independiente en una recta significa el punto donde la recta corta al eje Y. Pero si esto representa una línea recta, yo tengo que tener claridad que lo que busco con la información que está colocada acá es que estos valores numéricos me deben representar una línea recta. Para poder hacer eso, entonces se construye una tabla especial donde tengo que determinar ciertas operaciones. Operaciones que salen de la información que está colocada acá. Nosotros partimos entonces de la conceptualización que tenemos una línea recta, pero el valor de la pendiente se origina utilizando este modelo matemático. Un modelo que me dice, vea, coja la muestra, la cantidad de parejas que tiene de valores entre variable independiente y variable dependiente. Multiplique las dos variables. Entonces vamos a multiplicar una columna donde vamos a multiplicar las dos variables. Luego réstele la sumatoria de los valores de X por la sumatoria de los valores de Y. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final de estas columnas que estamos colocando, necesitamos obligatoriamente realizar la sumatoria de los valores. Entonces vamos a sumar nuestros resultados. Y lo vamos a dividir entre la muestra multiplicado por la variable independiente elevada al cuadrado. O sea que necesitamos otra columna donde la variable independiente se va a elevar al cuadrado. Y por último, le vamos a restar la sumatoria que me haya dado en X y el resultado elevado al cuadrado. ¿Eso para qué? Para poder determinar la pendiente de esa recta. Para el término independiente, pues vamos a hacer un modelo que dice lo siguiente. En la parte del numerador está la sumatoria de los valores de Y, que es precisamente lo que vamos a hacer con esta columna, y le vamos a restar lo que nos haya dado en la pendiente multiplicado por la sumatoria de X, y lo vamos a dividir entre la muestra. ¿Sí? O sea, ese es nuestro modelo que vamos a colocar. Entonces vamos a hacer esas operaciones por ahora para ver qué es lo que va a suceder. Primero de todo, entonces, vamos a hacer una suma de esta información a ver qué nos da. Entonces tenemos 8 y 7, le daría 15, y 6, 21, 26, 30, 36. Vamos a tomar ahora los valores de Y, 10, 20, 28, 36, 55. Observen que si vemos nuestro modelo, pues tenemos ya estos valores dados para poder resolver tanto los valores de la pendiente como los del término independiente. Necesitamos anexar la multiplicación de las dos variables. Entonces decimos 1 por 10, 10, 20, 24, 32, 30, 30, 28 y 8 por 4, 32. Vamos a hacer una sumatoria de esos resultados. Entonces tenemos 8, 10, 12, 16, va una, 3, 6, 9, 12, 15 y 5, 20, 206. Con esa representación, entonces tenemos la parte del numerador que nos está pidiendo el resultado de la sumatoria de las dos variables. Ahora, en esa columna que le sigue, vamos a elevar al cuadrado los valores de la variable independiente. Sería 1 al cuadrado 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 y 64. Necesitamos hacer la sumatoria de eso. ¿Cuánto les da esa sumatoria? ¿Cuánto? 170. 204. 204. Listo. Entonces,
Nosotros necesitamos ubicar una recta que represente a los punticos que tenemos acá, que se llama una nube de puntos. O sea, todos estos valores que hemos colocado acá representan una nube de puntos. Y vamos a utilizar el modelo de regresión lineal para que nos sirva como representante de esa nube de puntos. Para poderlo hacer, entonces simplemente vamos a tomar los dos modelos en sumatorias que hemos colocado acá y vamos a reemplazar esos valores que nos han dado para hacer los valores de la pendiente y del término independiente. Entonces, el valor de n significa la cantidad de filas que tengo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Entonces decimos, esto es igual a 8 multiplicado por la sumatoria de x por y, que dio 206, menos el resultado de la sumatoria de x, que dio 36, multiplicado por la sumatoria de y, que dio 55, y lo vamos a dividir entre 8 multiplicado por la sumatoria de x al cuadrado, 204, menos la sumatoria de x, 36, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacer esas operaciones a ver qué valor numérico nos va a dar. Entonces, por favor, alguien que me colabore, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cuánto da 206 multiplicado por 8? 1648. ¿Cuánto da 36 por 55? 1980. Dividido, ¿cuánto da 204 por 8? Este no, ese sale de la variable elevada al cuadrado, ¿sí? Que es diferente al resultado que me haya dado elevado al cuadrado. ¿Cuánto da 36 al cuadrado? 1296. Vamos a hacer la resta de arriba. ¿Cuánto da 1648 menos 1980? Menos 332. Y 1632 menos 1296. 336. Ahora vamos a dividir 332 entre 336. De 0,98. ¿Sí? El signo negativo prevalece porque en la parte de arriba está negativo y abajo es positivo, entonces más por menos me daría menos. Con ese valor nos vamos al segundo modelo y vamos a decir sumatoria de y, 55, menos el valor de la pendiente que nos dio menos 0,98 multiplicado por la sumatoria de x, que nos dio 36, dividido la muestra, que es 8. Eso quiere decir que esto nos va a quedar como 55, menos por menos me daría más. ¿Cuánto da 36 multiplicado por 0,98? 35.28 dividido 8. 55 más 35.28 dividido 8, 11.28. 28, ¿sí? Recordamos entonces que lo que tenemos nosotros expresado es la relación que existe entre una variable independiente y una variable dependiente. ¿Que cómo lo hemos hecho? Hemos ubicado gran cantidad de puntos en un plano cartesiano positivo que no me facilita la construcción de una gráfica adecuada de esa información que está colocada. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado un modelo matemático que se llama una regresión lineal, de tal forma que voy a utilizar toda la información numérica que tengo de las dos variables para que la representación de una línea recta esté en función de los puntos que están colocados acá. Después de que miro mi modelo, he determinado el valor de la pendiente, he determinado el valor del término independiente y puedo decir que y barrita va a ser igual a menos 0,98
98x más 11,28. ¿Qué significa eso? Significa que en términos prácticos yo ya no tengo necesidad de tomar valores independientes para obtener valores dependientes. Con este modelo yo puedo tener cualquier valor que yo quiera en términos de la variable dependiente. Imaginen, por ejemplo, que se me ocurra a mí decir, yo quiero saber qué pasa cuando el valor de x vale 15. Entonces, el modelo me va a quedar como y barrita es igual a menos 0.98 por 15 más 11.28. Por favor, me hacen esa operación y me dicen cuánto les da. Una pregunta. Sí. Técnicamente, ¿cómo se lee la Y barrita? Se lee y barrita. No, la Y barrita por estar buscando informar qué sucede con la nube de puntos se llama un Y predictor. ¿Sí? O sea, sirve para predecir la información. Pero bueno, hagamos el proceso. ¿Cuánto me da 0.98 por 15, por favor? Entonces, menos 14.7 más 11.28, ¿cuánto nos da, por favor? 14.7 menos 11.28, ¿cuánto les da? 3.42. No porque me haya dado negativo, el resultado no se puede graficar, ¿no? Porque acuérdense que estamos haciendo es una gráfica. Lo que nos está indicando es que 15 no me serviría para hacer un análisis adecuado. Porque acuérdense que valores negativos no me puede dar. Pero puedo yo llegar y decir, si yo miro mi gráfica, para el valor de x que hemos tomado, que es de 15, que sería aproximadamente 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, si hacemos esa extensión de la variable independiente, el valor de x nos dio menos 3. Entonces aquí serían menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces quiere decir simplemente que el valor estaría más o menos en esta posición. ¿Sí? O sea, he predicho que si utilizo para la variable independiente el valor de 15, el valor de y se va a bajar a la parte negativa y me va a dar ese resultado. Pero es igual. Yo puedo decir y pensar, por ejemplo, en estos momentos, no, yo quiero saber qué pasaría si el valor de x vale 7. Recordando que el valor de x ya está dado, ¿cierto? Entonces llego y miro, aplico mi modelo, entonces coloco mi y predictor para que podamos hacer el análisis. Entonces tendría menos 0.98 multiplicado por 7 más 11.28. Por favor, ¿cuánto da 0.98 por 7? 6.86 más 11.28. No. ¿Cuánto les da? No, menos no. 4.42. Observemos. He utilizado mi modelo y cuando el valor de x toma el valor de 7, el valor de la dependiente toma el valor de 4.42. Cuando aplicamos nuestro análisis, nos dimos cuenta que el valor de 7 toma el valor de 4. ¿Qué quiere decir? Que el modelo está prediciendo muy bien el comportamiento de lo que estamos analizando. Entonces, cuando yo digo, listo, ahora voy a mirar ese valor de 7 que me dio 4.4, entonces ese valor va a estar aproximadamente por acá, miren. ¿Sí? Si yo miro este punto y miro este punto, puedo llegar a pensar, por ejemplo, que puedo trazar una recta, más o menos va a quedar de esta manera. O sea, ustedes hacen de cuenta que eso está recto, ¿no? Esta recta que se está colocando, al pasar entre la nube de puntos, está indicando que es una recta que predice adecuadamente el comportamiento de la información. O sea, yo tengo que tener en claro es que la recta que predice debe pasar obligatoriamente entre la nube de puntos. Si en algún momento hago el trazado de la recta y la recta, por ejemplo, se fue por la parte de arriba o se fue por la parte de abajo, es porque los cálculos que estamos haciendo no son los adecuados. Y hay que mirar qué es lo que está sucediendo. O sea, es una forma de saber si lo que estamos realizando está bien o está mal.
Pero sin embargo hay un pequeño problema. Resulta que yo miro, digo, bueno, pero yo tengo una nube de puntos, ahí está colocada. Tengo una recta, sí, pasó por entre la mitad. Pero si me doy cuenta, por ejemplo, visualmente veo que la recta solo tocó este punto. ¿Y entonces los otros qué? Entonces no está en realidad respondiendo a las necesidades del modelo. Para eso entonces se hace lo siguiente. Nosotros necesitamos de que la recta en realidad prediga satisfactoriamente qué es lo que va a suceder. Pero necesitamos que esa recta abarque la mayor cantidad de puntos. Y así como está colocada, no va a abarcar mayor cantidad de puntos. Entonces el modelo de regresión dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a anexar y elevado al cuadrado. ¿Por qué vamos a anexar y elevado al cuadrado? Porque vamos a colocar un nuevo comportamiento estadístico que se llama una desviación. Esa desviación me va a permitir ver que el modelo sí responde a las necesidades que yo voy a trabajar. Pero, lógicamente, los modelos en estadística son un poco confusos. Para este caso tenemos la raíz cuadrada y en la parte interna, en el numerador de un número racional, tenemos que definir la sumatoria de los y al cuadrado, restarle el valor del término independiente multiplicado por la sumatoria de la variable y, menos la pendiente multiplicado por la multiplicación de x por y. ¿Qué tenemos? Tenemos esta multiplicación, tenemos esta, pero nos faltaría y al cuadrado. La vamos a definir. Simplemente es decir, vamos a coger estos valores y los vamos a elevar al cuadrado, entonces tendríamos 10 por 10 da 100, 10 por 10 da 100, 8 por 8, 64 en ambos casos, 6 por 6, 36, 5 por 5, 25 y 16 y 16. Por favor, le hacen una sumatoria a esa información y me dicen cuánto les da. ¿Cuánto? 421. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese valor? Vamos a reemplazarlo entonces en nuestro modelo y lo que vamos a decir es que la desviación de la recta que vamos a trabajar está en función de la siguiente información. Lo que nos dio de la sumatoria de y al cuadrado, que es la primera parte, nos dio 421. Le vamos a restar el valor de b, que nos dio 11.28, que debe multiplicarse por la sumatoria de y, que es 55. Le vamos a restar el valor de la pendiente que nos dio menos 0.98, multiplicado por el resultado de la sumatoria de las dos variables, 206, dividido la muestra, pero menos dos elementos. Como era 8, entonces me va a quedar 8 menos 2. Vamos a hacer el proceso hasta ahí, pero lo vamos a hacer paso a paso para mirar bien los resultados que nos van a dar. Tenemos entonces 421. ¿Cuánto da, por favor? 11.28 por 55. 0.4. Luego decimos menos por menos, me da más. ¿Cuánto da 0.98 por 206? 0.88. Y lo vamos a dividir entre 8 menos 2, que me da 6. Vamos a hacer las operaciones del numerador. Entonces, por favor, 421 menos 620.4 más 201.88. 2,48 dividido 6. ¿Cuánto da 2.48 dividido 6? 0,41. ¿Y la raíz cuadrada de 0,41? 0,64. ¿Sí? Observen entonces qué fue lo que hicimos. Primero que todo, pensamos nosotros en nuestra nube de puntos. Establecimos un modelo matemático que me trazó una recta que predice lo mejor posible el comportamiento de los puntos, y se predice porque la recta debe pasar entre la nube de puntos. Pero nos hemos dado cuenta de que si miramos visualmente el resultado, solamente tocó uno de los puntos de los 8 que habíamos utilizado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un corrimiento
de esa recta para que la información que me bota el modelo en realidad represente adecuadamente lo que estamos trabajando. Para poder hacer eso, hemos aplicado un modelo que se llama la desviación de nuestra recta de mejor ajuste. ¿Cómo lo hemos hecho? Simplemente verificamos las sumatorias que tenemos acá y hemos aplicado nuestros valores y encontramos que el resultado final fue 0.64. ¿Qué es lo que hace ese valor de 0.64? Ustedes se van a ubicar donde la recta toca al eje Y. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que esto tiene un desplazamiento hacia arriba de esta forma. ¿Sí? ¿Toca dónde? En el valor de B. ¿Cuánto nos dio el valor de B? 11.28. ¿Qué quiere decir? Que nuestra recta debe tocar aproximadamente en 11.28. A partir de ese valor de 11.28, yo voy a subir 0.64 unidades hacia arriba y 0.64 unidades hacia abajo. O sea que lo que vamos a hacer es que ya no sea 0.28, sino ¿cuánto da 11.28 más 0.64? 11.92. Entonces vamos a suponer que ese valor me dio acá. Y 11.28 menos 0.64. Entonces más o menos va a estar por acá. Entonces esto va a estar un poquito más arriba, por acá. ¿Qué es lo que va a hacer la recta entonces? La recta se va a ubicar acá. Vea. Vamos a pensar en que la recta está ubicada en este punto y lo que va a hacer es desplazarse hacia abajo y desplazarse hacia arriba en forma horizontal, de tal manera que cuando lo haga y toque el punto de la desviación, los valores que se han dado estén abarcados en su mayor cantidad entre ese rango de valores. O sea, aquí vamos a tener también una información hacia abajo, donde simplemente lo que hemos logrado es que nuestra recta de mejor ajuste abarque la mayor cantidad de puntos. No quiere decir que va a abarcar siempre a todos los puntos, pero por lo menos el barrido que hace hacia arriba y hacia abajo haciendo este tipo de oscilación abarca y toma la mayor cantidad de puntos que están trabajando. Dime. Profe, el punto de inicio siempre va a ser el mismo. ¿El punto de inicio de qué? De esas dos rectas de ajuste. Sí, el punto de inicio parte del toque donde la recta llega y toca al eje Y. O sea, el mismo valor del término independiente. No me sé entender, profe. Sí. Allá la recta cruza el eje Y, no hay problema. Sí. Acá, ¿qué? No. Simplemente cuando uno llega y está trazando un modelo matemático y dice, por ejemplo, yo tengo este valor y tengo este valor, entonces simplemente lo que hago es trazar mi recta. Va y toca en algún valor numérico. ¿Sí? ¿Cómo sé yo en qué valor numérico es el que va a tocar acá? Paralelas a la que está. Paralela a la que estaba, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quisiera saber exactamente en qué valor, pues debo suponer que si esto es la variable Y, ese punto está definido cuando Y vale ¿cuánto? 0. Y tendría que dar simplemente información acá, decir, si Y toma el valor de 0, entonces hacer el despeje para dejar X sola y saber exactamente por dónde es que va a cortar. ¿Sí? Bueno, listo. Observen entonces, digamos, las cosas especiales que representa hablar de las regresiones. Yo miro una serie de puntos que están esparcidos, con un modelo que no puede ser la recta de la unión de esos puntos, llamada una recta de regresión, alcancé a predecir el comportamiento que tenían esos valores. Hasta tal punto que si tomo uno de los mismos valores que me dieron para hacer el estudio, me encuentro de que el resultado del predictor es casi el mismo. Por lo tanto, está informando de una forma casi precisa que el modelo de regresión lineal sí está comprometido a hablar de lo que está sucediendo con los puntos tal como se están trazando. Pero a la vez hemos verificado que si nosotros cogemos esa recta y la hacemos oscilar de arriba hacia abajo por medio de un modelo de desviación,
la mayor cantidad de puntos van a estar comprometidos dentro del análisis. Por lo tanto, lo que hemos hecho es decir que ese modelo de regresión está prediciendo satisfactoriamente el comportamiento que tiene este experimento que se ha originado. Hablamos de que los modelos de regresión son variados. Ustedes no ven desafortunadamente algunos otros modelos. Estamos hablando de modelos cuadráticos donde su forma es una parábola. O estamos hablando de modelos exponenciales donde su comportamiento es de esta forma. O modelos logarítmicos donde es de esta forma. O sea, depende exclusivamente cómo se están moviendo los puntos para saber qué tipo de regresión vamos a trabajar. Por ahora, nos vamos a dar por bien servidos saber que existe este modelo especial o este método de regresión lineal para verificar el comportamiento que tiene una relación entre las dos variables donde yo puedo trazar rectas a través de la información que se está colocando. ¿Listo? ¿Ok?